Hola a todos, es un gusto para mí estar con ustedes en esta grabación y agradezco mucho a la coordinación del Congreso y en especial al doctor Francisco Javier Sáenz por esta iniciativa. En un tema tan relevante e importante como es la apnea obstructiva del sueño. Sin duda alguna, el trastorno respiratorio del dormir más prevalente es justo la apnea obstructiva del sueño, y de ahí que sea tan relevante buscar tratar de forma adecuada dicha patología. Esta breve charla buscará explicar mediante un abordaje simplificado cuál es la estrategia terapéutica más adecuada para un paciente con apnea obstructiva del sueño de acuerdo al fenotipo del mismo. Por tanto, hablaremos sobre conceptos, fenotipos, endotipos, abordaje diagnóstico y el tratamiento en particular. La apnea obstructiva del sueño es un trastorno que se caracteriza por la presencia de un número anormal de episodios en donde se interrumpe el flujo respiratorio. Esta interrupción puede ser total y cuando lo es así, se conoce como apnea o bien parcial, y siendo así, se conoce como una hipopnea. De ahí deriva el nombre de síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño. Dicho nombre, de acuerdo al documento nacional de consenso de apnea obstructiva del sueño, se decide simplificar la nomenclatura y eliminar la palabra hipopnea, así como la de síndrome, ya que es una terminología anticuada que se aleja de la realidad actual de la enfermedad. Este documento de consenso entonces considera que la apnea obstructiva del sueño se da cuando hay un índice de apnea-hipopnea mayor a 15 por hora, predominantemente obstructiva, o bien la presencia de un índice mayor a 5 eventos por cada hora, acompañado por somnolencia excesiva diurna, sueño no reparador, cansancio excesivo o deterioro en la calidad de vida. El diagnóstico de apnea del sueño se hace mediante una polisomnografía y de ahí se deriva la gravedad del mismo de acuerdo al número de eventos por cada hora de sueño, como lo vemos ver en pantalla. Aunque hay una clara evidencia que un índice de apnea-hipopnea mayor a 30 está asociado a un deterioro del estado de salud, un índice de más de 30 no siempre va a tener o va a hacer que tengamos una apnea grave, ya que va a depender de otros factores. La clasificación de la apnea de acuerdo a la Academia Americana de Medicina del Sueño, por un índice de apnea y hipopnea es muy limitada y no va a reflejar la heterogeneidad de la enfermedad ni el grado de severidad. El índice de apnea y hipopnea por sí solo es un pobre predictor de desenlaces específicos. Y otros parámetros como la hipoxia, la somnolencia excesiva durante el día, suelen ser mejores predictores o desenlaces. Se estima que 19% de la población general va a tener un índice de apnea-hipopnea mayor a 10. Cuando tenemos un índice mayor a 5, ya existen cambios fisiológicos que implican cierto tipo de mecanismos de daño biológico conocidos en la apnea obstructiva del sueño, como son la hipoxemia intermitente, cambios en la presión intratorácica, alertamientos o despertares, que va a llevar a un estado proinflamatorio dentro del cuerpo, haciendo que tengamos cambios fisiológicos y biológicos. Esto hace que, dependiendo de fenómenos de adaptación individuales, estos episodios puedan dar o no lugar a enfermedad secundaria en forma de síntomas o bien en forma de factores de riesgo cardiovascular, metabólico, neurológico, entre otros. Los factores genéticos son los que van a modular la predisposición a estas consecuencias. Y de ahí que busquemos decir que tengamos distintos fenotipos. Hay gente que va a tener patología cardiovascular, otros que no. Y de ahí nos lleva el concepto de tratar de definir lo que es un fenotipo y un endotipo. El fenotipo es la expresión observable de las características de un individuo. Dichas características van a resultar de la interacción de los genes y el ambiente sin la implicación de otro mecanismo. Por ejemplo, características físicas, bioquímicas, de comportamiento, estatura, color de ojos, color de pelo, etcétera, son el fenotipo que nosotros vamos a ver en un individuo que me hace describirlo de cierta forma. Por otro lado, el endotipo es un subtipo de enfermedad que va a ser determinado por la fisiopatología de la misma. El endotipo de una enfermedad involucra los mecanismos patogénicos y la fisiopatología. Un fenotipo específico puede abarcar varios endotipos. Y esto es importante porque de aquí surgen los distintos endotipos que existen en la apnea obstructiva del sueño. El primero, la presión crítica de cierre elevada, la cual se refiere a que vamos a tener una vía aérea superior altamente colapsable,
La segunda, ganancia de asa elevada. La tercera, un umbral de reclutamiento bajo. Y la cuarta, bueno, antes el umbral de reclutamiento mostrando así una pobre respuesta muscular ante el colapso. Y ahora sí la cuarta, un umbral bajo a los despertares. Voy a explicar detalladamente cada uno de ellos para que no haya duda. Hablando de la presión crítica de cierre en la faringe, ¿qué es eso? La presión crítica de cierre o de colapso es el estándar de oro para valorar la apnea obstructiva del sueño en términos de una anatomía funcional. Se va a usar para medir la colapsabilidad de la vía aérea en los distintos tipos de trastornos respiratorios del dormir, desde el ronquido simple hasta la apnea obstructiva del sueño. Y esta se va a definir por la presión negativa requerida para cerrar la vía aérea superior durante el sueño. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser la presión intraluminal mínima necesaria para mantener el segmento colapsable de la vía aérea superior abierto. Muy relevante puesto que, de acuerdo al distinto tipo de patología obstructiva, va a haber un distinto tipo de presión crítica de cierre. Los factores fundamentales que van a promover al desarrollo de la apnea obstructiva son entonces la colapsabilidad de la vía aérea superior. Recordemos que la faringe es un segmento colapsable porque no está rodeado ni por cartílago ni por hueso, y la anatomía craniofacial. Estos dos factores van a hacer que tengamos una anatomía alterada. ¿Qué condiciona una anatomía alterada? Justo los factores de riesgo individuales que cada quien tenemos como propensión para colapsarnos. Obesidad, amígdalas hipertróficas, problemas maxilomandibulares, etcétera. Todos ellos van a hacer que llevemos o que tengamos un problema, una anatomía alterada. Por tanto, una vía estrecha secundaria a estos factores de riesgo que ya comenté, van a hacer que tengamos más susceptibilidad al colapso. Los pacientes con apnea obstructiva de sueño tienen una vía aérea mucho más colapsable y anatómicamente comprometida, puesto que tienen una presión crítica de cierre mucho más elevada. Esta estrechez y esta colapsabilidad, debidas a una anatomía alterada, son los factores fundamentales que van a hacer que tengamos una mayor propensión al colapso. ¿Cuáles son estos factores anatómicos? Problemas nasales, problemas o anomalías craneofaciales, anomalías de la cavidad oral como macroglosia, hipertrofia amigdalina, alteración anormal en el paladar blando o duro, alteraciones en la faringe en sus tres niveles o también alteraciones en la laringe, o bien otros factores anatómicos tendrán una repercusión sobre otros factores como una respuesta muscular alterada o una respuesta anormal neurológica, como la micrognatia, la obesidad o el tamaño de la vía aérea superior. Todos estos son factores que van a favorecer la obstrucción de la faringe durante el sueño. Entonces, ¿qué hace que dejemos de respirar? Esta anatomía alterada que ya comenté, además de factores funcionales que comentaré a continuación. Existe, por tanto, un balance de fuerza alterado en donde los promotores de la permeabilidad, como los músculos dilatadores de la faringe o el volumen pulmonar, van a ser insuficientes y vamos a llevar o vamos a tener un colapso repetido. Entonces, los factores que van a hacer que tengamos problemas en cuanto a la obstrucción faríngea son dicha anatomía alterada y factores no anatómicos, que son los endotipos de la apnea del sueño, que son la inestabilidad del control respiratorio, la falta de eficacia de contracción muscular y un umbral bajo al despertar, que a continuación desglosaré. ¿Qué es esto de una ganancia de asa elevada? Una ganancia de asa es una medida de estabilidad de control del quimiorreflejo ventilatorio, o sea, va a reflejar la quimiosensibilidad del CO2. Los pacientes con una ganancia de asa elevada tienen una respuesta exageradísima a cambios mínimos en el dióxido de carbono, y ese es el problema en este tipo de pacientes. Cuando tenemos un problema o cuando tenemos una apnea, el CO2 que producimos no puede dejar el cuerpo a través de los pulmones y se acumula en la sangre. Y esto hace que de forma refleja tengamos hiperventilación para que al hiperventilar tratemos de sacar el CO2. Y es así como se genera este sistema de regulación del CO2 dependiente de un efector, que es el nivel de CO2 tisular o en sangre, y un controlador, que es el tallo cerebral. En este esquema se ve graficado dicho mecanismo de ganancia de asa o de bucle, demostrando así que un aumento en la sensibilidad del controlador o de la respuesta del efector puede resultar en una inestabilidad en el sistema. En pocas palabras, ¿qué pasa con este tipo de pacientes? Cuando tenemos una pausa en la respiración,
El CO2 es incapaz de dejar el cuerpo vía pulmonar, motivo por el cual se va acumulando en la sangre. Esto hace que tengamos un proceso respiratorio controlado por oxígeno, dióxido de carbono e hidrógeno, pero de los tres, el CO2 es el que provee un mayor estímulo ventilatorio. Este incremento en el PCO2 de tan solo 2 a 5 milímetros de mercurio van a hacer que incrementemos 2 veces más la ventilación con el fin de que cuando restablezcamos la respiración, el CO2 pueda abandonar el cuerpo sin acumularse. Pero, ¿qué pasa cuando la respiración se restablece después de una apnea? Las pacientes con ganancia de asa elevada van a demostrar, como se muestra aquí en la diapositiva, una ventilación exagerada, en donde tenemos esta hiperventilación con el fin de deshacernos de cambios muy pequeños de CO2. Esta elevación en la frecuencia respiratoria y volumen corriente van a causar una depresión en el CO2, cambiando un estado de hipercapnia a hipocapnia. Cuando los niveles de CO2 son muy bajos, el cerebro va a ser incapaz de mandar señales para respirar y esto va a resultar en una apnea central. Al mismo tiempo, cuando las señales respiratorias son inhibidas, los músculos respiratorios dilatadores de la faringe se vuelven menos efectivos. Y al estar alterada esta actividad muscular, cuando hay una disminución en el flujo respiratorio, va a haber, por tanto, una mayor resistencia y mayor riesgo de colapso. La ganancia de asa elevada, por tanto, va a crear un ciclo vicioso en donde vamos a tener apneas centrales y apneas obstructivas. Por este motivo, una ganancia de asa elevada va a continuar o va a promover a que las apneas se perpetúen. ¿Qué pasa cuando tenemos un umbral bajo de reclutamiento? Esto se refiere al factor muscular. Dentro del factor muscular se han definido tres elementos claves en la fisiopatología de la apnea del sueño: el control neural, la respuesta muscular y la eficacia muscular. El impulso neural del tronco cerebral de los músculos dilatadores de la faringe van a estar influenciados por el inicio del sueño. Esto quiere decir que conforme se va profundizando el sueño, va a haber menor respuesta del tronco o del tallo cerebral y de los músculos dilatadores de la faringe. Por otro lado, la respuesta muscular significa la capacidad de aumentar la actividad de los músculos ante algún cambio de presión o cambios en la presión arterial de CO2. Este efecto sumatorio de estos impulsos resulta en la activación del músculo genioglosso, que es el músculo dilatador más importante de la faringe, durante la inspiración para así contrarrestar la presión negativa realizado por la musculatura inspiratoria y evitemos que tengamos un colapso del CO2. Sin embargo, cuando tenemos un problema de apnea de sueño, se ha visto que una tercera parte de estos pacientes van a tener una pobre respuesta de los músculos de la vía superior al colapso y por tanto van a incrementar la severidad de la apnea obstructiva del sueño secundario, que no responden igual en este tipo de los pacientes. Por otro lado, la eficacia muscular es la habilidad de convertir el impulso neural recibido por los músculos dilatadores en una contracción. En pacientes con apnea de sueño hay patrones de eficacia muscular diferentes. Podemos tener una buena respuesta muscular, pero hay algunos pacientes que tienen una baja eficacia muscular y por tanto la efectividad de la contracción del músculo se ve mermada. Por otro lado, está el umbral bajo en los despertares. ¿Qué es esto de umbral de alertamiento? Se refiere a si el paciente es de sueño ligero, perdón, o de sueño pesado. Y esto quiere decir que hay una propensión inevitable a que el paciente se despierte de forma repetida. Esto ocasiona un desequilibrio autonómico crónico y hace que tengamos alteraciones a nivel del sistema nervioso central. El umbral de alertamiento va a ser el nivel de presión intraesofágica y la cantidad en el cambio de concentración de CO2 para poder detonar un despertar. ¿Y qué pasa con el umbral a los despertares bajos? Las apneas van a causar un despertar transitorio que produce una característica de fragmentación de sueño. Pero esto parece no tan malo, pues al estarnos ahogando se favorece la apertura de la vía superior y puede considerarse como un efecto protector. Pero lo que se ha considerado hasta ahora como un efecto protector ha demostrado tener un efecto nocivo sobre la apnea del sueño. ¿Por qué? Porque el despertar produce una hiperventilación
que puede favorecer a la inestabilidad ventilatoria y por tanto se favorece el colapso. Cada individuo tiene un umbral de despertar diferente y puede cambiar según la fase del sueño. Normalmente en sueño N3 tiene un umbral alto de despertar, lo que va a implicar poca variabilidad respiratoria, pero puede haber una mayor activación de la musculatura y por tanto menos eventos obstructivos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando existe un bajo umbral de despertar y un bajo reclutamiento de la vía superior? Pues los pacientes están despertando a cada rato, antes incluso de que los músculos dilatadores se activen para abrir la vía superior, perpetuando el problema del paciente. Podemos ver con todo esto que existen un sinnúmero de fenotipos de pacientes con apnea que son obesos, los que no son obesos, los que tienen enfermedades cardiovasculares. Entonces existe una gama tan variable de fenotipos que a veces puede parecer imperdible. En este estudio se puede demostrar que pacientes que tienen apnea obstructiva de sueño leve incluso tienen ya tendencia a tener daños cardiovasculares como microalbuminuria, hipertrofia ventricular izquierda, hipertensión, elevación de la interleucina 6, cosas que ya se demuestran un cambio específico a pesar de tener un problema leve de apnea de sueño. Las razones más importantes para tratar entonces una enfermedad de este tipo es manejar los síntomas y prevenir enfermedades a largo plazo detonados por este tipo de problemas, que son los cambios inflamatorios. También otro tipo de fenotipos que se ven en pacientes con apnea de sueño clásicamente es el insomnio. Se ha visto que pacientes que tienen un fenotipo de insomnio tienen mucho más compromiso de los pacientes que no lo tienen e incluso mucho más comorbilidades. De ahí que también tratar en nuestro algoritmo de manejo a pacientes con insomnio resulta muy importante. Esta diapositiva me hizo favor de dármela el doctor Gabriel Cruz Zorrilla, expresidente de la Academia Mexicana de Medicina del Sueño, en donde evalúa, o donde se explica muy claramente cuál es el abordaje diagnóstico de pacientes de este tipo de patología. La evaluación integral del paciente del sueño junto con sus comorbilidades resulta importante en el proceso de llegar al diagnóstico de apnea obstructiva del sueño. Esto nos permite poder tener una idea de qué tipo de especialistas van a interaccionar con el paciente y posiblemente cuáles serían los tratamientos a poder seguir. Todo este proceso resulta muy importante para llegar a la fenotipificación del paciente, clasificar a la enfermedad en pequeñas categorías a las que nos referimos como fenotipos, que pueden estar basadas en datos clínicos, fisiopatológicos, celulares, moleculares, nos va a permitir mejorar el conocimiento sobre los mecanismos que producen la enfermedad, prediciendo así la respuesta al tratamiento. Esa es la importancia de tener este tipo de fenotipificación. Y ahora nos toca redefinir la gravedad, porque ya les había comentado que el índice de apnea hipopnea no va a ser un buen parámetro, ya que es un mal predictor de comorbilidades cardiovasculares o de mortalidad. El grupo de los trastornos respiratorios del sueño del European Respiratory Society y la Sociedad de Investigación Europea del Sueño desarrollaron un nuevo abordaje para predecir enfermedad, integrando así síntomas y comorbilidades cardiometabólicas. Aquellos que dicen que tienen pocos síntomas y un daño o un impacto a órgano blanco bajo, podrían prácticamente no tratarse solamente siguiendo modificaciones al estilo de vida. Sin embargo, a pacientes que tienen más síntomas y mayor riesgo de daño orgánico, hay que tratarlos de forma obligada, dejando como opción tratar a los otros pacientes solo para mejorar la calidad de vida o evitar comorbilidades relevantes. Este tipo de consenso, de acuerdo a la Sociedad Española de Neumología, considera que al no haber una escala validada por el índice de apnea-hipopnea, ni haber factores o puntos de corte establecidos que me puedan permitir qué va a ser una condición de gravedad, elaboraron cierto tipo de criterios específicos a considerar una polisonografía para ver a qué pacientes sí hay que tratar obligadamente y posiblemente a cuál no. Entre ellos está el índice de apnea-hipopnea, el tiempo de saturación de oximoglobina por debajo del 90% como reflejo de la hipoxemia, la escala de Epworth para evaluar somnolencia diurna, el grado de obesidad y las comorbilidades cardiovasculares. Refiriéndonos a esto,
principalmente a pacientes que tienen hipertensión, diabetes, dislipidemia, enfermedad coronaria, antecedentes de eventos vasculares cerebrales, insuficiencia cardíaca o fibrilación auricular. De acuerdo a esto, buscamos tratar de evaluar qué paciente tenemos que tratar o no, con el fin de disminuir riesgo cardiovascular. Entendiendo así, el tratamiento o modelo tradicional de tratamiento se basa en el reconocimiento y el diagnóstico de acuerdo a los síntomas y el diagnóstico por polisonografía para obtener el índice de apnea y hipopnea y generalmente la prescripción del CPAP y de ahí tratar de ver por qué se adhiere al CPAP, por qué no se adhiere, reforzar su uso, a lo mejor tratar de probar otro tipo de tratamientos para poder hacer que el paciente baje su índice de apnea y hipopnea y volver a reconsiderar el CPAP. Pero el gran error de este tipo modelo tradicional de tratamiento es que no consideramos el deseo del paciente. Entonces, entender también cuál es el deseo del paciente y qué busca tratar el paciente resulta muy importante para ver qué es lo que quiere. Aquí en este estudio podemos demostrar, de acuerdo a la gravedad o severidad de la apnea obstructiva del sueño por el índice de apnea y hipopnea, qué es lo que estaba buscando el paciente en este tipo de patologías. Aquellos que no tenían apnea del sueño muchas veces lo que tratan de hacer es reducir el ronquido más que evitar un daño cardiovascular. Entonces, en el arquetipo normal o hecho a la medida de tratamiento del paciente, ahora lo que buscamos es ver qué es lo que quiere el paciente. El diagnóstico y el pronóstico se va entonces a fundamentar en evaluar los factores de riesgo, cuáles son los síntomas y comorbilidades y el endotipo del paciente. De ahí podremos tratar de ver cuál es la preferencia terapéutica del paciente, qué es lo que busca tratar de mejorar y obviamente tratar de tener un manejo multidisciplinario, puesto que todo no lo podemos tratar nosotros, con el fin de establecer una terapéutica no única, sino terapias adyuvantes que permitan mejorar la calidad de vida del paciente. Y justo hablando de calidad de vida, pasamos a lo que Sher considera el índice de éxito terapéutico, que es la disminución del 50% del índice de apnea y hipopnea, o bien reducir el índice de apnea y hipopnea en menos de 20 eventos por cada hora de sueño. Resulta que este tipo de propuesta, la cual fue desarrollada de forma arbitraria, no estratifica a los pacientes en base de datos clínicos u otros parámetros y evidencia reciente señala que hay una discordancia entre el índice de apnea y hipopnea y la realidad en cuanto al desenlace clínico. ¿Por qué? Porque no toma en cuenta otro tipo de parámetros. Pang y colaboradores desarrollaron un acrónimo que es el Sleep Goal, que va a considerar y medir los efectos neurocognitivos y cardiovasculares de la apnea obstructiva del sueño y la carga que ésta presenta, considerando como criterios mayores el P-GOAL y así tratar de ver con estos criterios mayores cómo puedo mejorar la calidad de vida del paciente, incluyendo la calidad de vida. En un estudio de 302 pacientes encontraron que la aplicación de este acrónimo, tanto al comparar tratamiento prequirúrgico como postquirúrgico, fue superior que tan solo al considerar índice de hipopnea, determinando así que usar este tipo de modelos resulta en una visión más integral y holística de la apnea obstructiva del sueño. De ahí sale la clasificación de fenotipos planteada por Eckert y colaboradores, que es la escala PALM. La escala PALM es justo lo que ya comentamos, va a determinar la presión crítica de cierre, que el 100% de los pacientes van a tener porque hay alteraciones anatómicas, el umbral de despertamiento, la inestabilidad ventilatoria y la respuesta muscular. Una tercera parte de ellos van a ser los que van a afectar a nuestros pacientes con apnea obstructiva del sueño. Y a medida que los factores no anatómicos van a tener mayor peso, se plantea el distinto tipo de tratamiento que se puede lograr. Pacientes que solamente tienen un problema de una presión crítica de cierre elevada, secundaria a factores anatómicos alterados, son grandes candidatos a tener, por ejemplo, terapia posicional, disminución de peso, uso de dispositivos de avance mandibular o a cualquier otro tipo de cirugía. Aquellos que tienen problemas de despertares en el umbral o umbral de tratamientos disminuidos, el uso de sedantes o hipnóticos como la esopiclona
puede aumentar el umbral del despertar. Aquellos que tienen una inestabilidad ventilatoria, el uso de oxígeno suplementaria, la estabilización del CO2 utilizando acetazolamida para reducir la respuesta ventilatoria, puede ser algo que también ayuda en los pacientes. O bien aquellos que tienen una pobre respuesta muscular pueden ser candidatos a la estimulación del nervio epigloso, terapia miofuncional o el uso de la desipramina, que es un fármaco que apenas está en modelos experimentales, pero que puede resultar prometedor para buscar tener una mejor respuesta muscular. A partir de aquí, la escala PALM, se derivan subtipos de la escala PALM. Aquellos que tienen una alteración anatómica grave, que son el 23% de los pacientes con apnea del sueño, requieren finalmente o principalmente de CPAP. Aquellos que caen dentro de un PALM 2 y tienen un problema anatómico moderado, que son el 58% de los pacientes, vamos a tener una subcategorización como el 2A, que lo que representan el 35% de los pacientes con PAN2 que no tienen una alteración anatómica y son susceptibles a terapia de presión positiva, cirugía de vería superior, terapia posicional, dispositivos de avance mandibular o pérdida de peso, o bien los PAN2B, en donde van a tener como mínimo una alteración no anatómica de los que ya hablamos y van a requerir de una intervención combinada. Es decir, muy posiblemente CPAP, cirugía de vería superior o terapia posicional, más posiblemente hipnóticos u oxígeno suplementario, o bien otros fármacos que incrementen el tono muscular. Por último, el PAN-3, el 19% de los pacientes no van a tener una alteración anatómica o esta es leve, por lo tanto van a ser susceptibles solamente de otro tipo de tratamientos como hipnóticos, estimulación del nervio hipogloso, fármacos que aumenten el tono de la vía superior para poder resolver su problema. A partir de aquí, tenemos el desarrollo de distintos fenotipos, además de los ya comentados por Pam, como los fenotipos polisomnográficos. Estos fenotipos polisomnográficos van a resultar muy útiles establecer o clarificar, puesto que podemos ver apnea posicional, déjenme regresarme para que lo puedan ver, en donde la apnea posicional va a resultar muy frecuente en pacientes varones jóvenes con bajo índice de masa corporal, en donde tienen más apnea obstructiva del sueño en sueño MOR. Este tipo de pacientes pueden ser muy buenos sujetos a terapia con dispositivos de avance mandibular o CPAP autoajustable, o bien pacientes que tienen más apnea de sueño en sueño MOR. Y esto muchas veces lo vemos en mujeres jóvenes que tienen una baja eficiencia de sueño y un bajo porcentaje de sueño MOR, con episodios más largos de apnea y por tanto más hipoxia. En este tipo de pacientes vemos un riesgo cardiovascular sumamente incrementado y también son muy importantes de tratar. Por otro lado, se ha visto que los pacientes que tienen problemas como alteraciones en el movimiento de las piernas, por fenotipo de polisomnográfico, se aumenta el riesgo cardiovascular que no puede demostrarse solamente con el índice de apnea-hipopnea. Muchas veces tratando el problema ventilatorio se resuelve el problema de movimiento de piernas, pero otras veces se tiene que dar otro tipo de terapias para quitar movimiento de piernas y disminuir el riesgo cardiovascular. El tratamiento de fenotipos por rasgos combinados de acuerdo al análisis de grandes grupos es muy importante, puesto que estos análisis de grandes grupos o clusters va a permitir, mediante una técnica sofisticada metodológica, va a combinar distintas variables para poder determinar cómo es cada paciente. Y de aquí también se rescatan distintos tipos de fenotipos de pacientes, como los pacientes que tienen insomnio o sueño alterado con predominio femenino, pacientes jóvenes que tienen somnolencia excesiva durante el día o apnea del sueño grave. Y aquí suele o es muy importante decir que los pacientes que tienen somnolencia excesiva durante el día tienen mucho más riesgo para hipertensión, alteraciones en el metabolismo de la glucosa y altas tasas de mortalidad que responden muy bien a apnea, a la terapia con presión positiva, con el CPAP. Hay otros pacientes jóvenes poco sintomáticos que tienen baja apego al CPAP y buena respuesta a dispositivos de avance mandibular, terapia posicional, o bien pacientes con apnea de sueño con comorbilidades, pero que no son tan sintomáticos, que gracias a que no son tan sintomáticos, no tienen tan buen apego al CPAP.
Se ha visto muy claramente que el cumplimiento al CPAP se da mucho mejor en pacientes que tienen síntomas graves y los que casi no tienen síntomas, es muy poco probable que se puedan apegar adecuadamente. Con todo esto, me gustaría terminar por concluir diciendo que existe una franca evidencia para demostrar que el índice de apnea y hipopnea es insuficiente para el diagnóstico y el manejo de la apnea de sueño. Hay que seguir investigando la caracterización de fenotipos que no solo están basados en datos clínicos y fisiopatológicos, sino que también usan datos en diferentes niveles, clínicos, fisiopatológicos, genómicos, moleculares, que están encaminados a predecir consecuencias a corto y largo plazo. La identificación de estos fenotipos y su validación nos va a permitir realizar una medicina mucho más precisa y personalizada para la apnea obstructiva del sueño. Les agradezco la atención. Cualquier duda o cualquier comentario, con todo gusto estoy a la orden. Ahí están mis datos para que se puedan poner en contacto conmigo. Muchas gracias.